No es un terremoto, es volcánica. Volcánica. Hola, hola, ¿qué tal, gente linda de Volcánica? Saludos nuevamente. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que nos mira en Colombia, gracias a Telepacífico, y a la gente que nos mira en el departamento de Nariño, gracias a Telepasto. Pues bien, el tema a tratar hoy en este programa Volcánica, en estos 25 minutos que tenemos, es el tema del graffiti. Gracias a la gente que nos escribieron más o menos un promedio de 213 correos electrónicos, pues de manera súper especial les agradecemos a la gente que día a día pues está acompañándonos en este programa. Bien, el tema para tratar en este programa es el graffiti. Y por supuesto vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, tanto de diseñadores gráficos como de la gente y por supuesto de los mismos artistas que hacen el graffiti, ya que el graffiti pues en algunos casos es utilizado como arte o en otros casos como vandalismo o también es utilizado para medios publicitarios, o sea, para hacer campañas publicitarias. Vamos a conocer qué es el graffiti, cuál es la historia y cuál es su primer artista del graffiti. Esto es Volcánica, Ciudad Parlante. No es un terremoto, es volcánica. Volcánica. Graffiti. Aproximadamente hace 4 décadas surgió en el mundo un movimiento artístico y cultural muy fuerte que consiste en plasmar generalmente en paredes de importantes ciudades mensajes a los cuales se les denominó grafitis. La palabra graffiti proviene del italiano y significa pintada, y eso se refiere a varias clases de inscripción de pintura, la cual se hace generalmente sobre mobiliario urbano. El graffiti es una modalidad de expresión artística. Sus más directas influencias vienen dadas por otras expresiones culturales de la calle como lo es el rap o el breakdance. Suele tener una connotada transgresora y extralimitada, y eso precisamente le da un aspecto de ilegalidad. Para un grafitero son las paredes sus lienzos urbanos en donde se plasman sus obras. Si bien se han encontrado grafitis incluso en paredes pertenecientes al Imperio Romano, la cultura del graffiti como tal se originó a partir de los años 60, aunque el lugar exacto de su aparición aún está por precisarse, pues hay quienes sostienen que nació en New York y otros que surgió en la cultura underground de Filadelfia. El graffiti es el resultado de pintar en paredes mensajes de contenido político o social, generalmente cargado de fuerte crítica y se hace con o sin el permiso del dueño. Esta clase de mensaje puede o no contener palabras. Lo importante es que contiene formas que transmiten algo, ya que priman en ellos la voluntad de información. Es considerado el graffiti como uno de los 4 elementos básicos de la cultura hip hop. La herramienta principal para crear un graffiti es indiscutiblemente las latas de pintura de todos los colores, generalmente ácidos. Para muchos, esta expresión está ligada al vandalismo, pues comúnmente se asocia cualquier inscripción hecha en una pared al graffiti. Entonces vale la pena aclarar que no cualquier trazo sobre una pared puede ser considerada un graffiti. En la actualidad, el graffiti se ubica dentro de las posibilidades de artes visuales, recibiendo influencia marcada del cine, el cómic, la música moderna y los videojuegos. El graffiti entonces es un instrumento lleno de creatividad y por ello ha llegado a las distintas posibilidades de expresión visual, usada para crear nuevas formas comunicativas. Mucho más allá del vandalismo, el graffiti es un movimiento de expresión social que desde hace bastante tiempo llegó a nuestra ciudad y es por eso que es nuestro tema del día de hoy en Volcánica. No es un terremoto, es volcánica. Volcánica. Bien, esto es Volcánica, Ciudad Parlante. Estamos hablando de este tema súper importante de lo que es el graffiti. Vamos a arrancar con nuestra primera sección, que es al aire. Por supuesto, por allá estuvo nuestro compañero Armando con este profesor de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, que es Ramiro Viveros. Vamos a conocer cuál es su opinión. Esto es Volcánica, Ciudad Parlante. No es un terremoto, es volcánica. Volcánica. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad y en este momento nos encontramos en el Centro Cultural Palatino y bueno, tenemos como invitado al profesor Ramiro Viveros, quien nos comentará algo al respecto de lo que tiene que ver con el tema del graffiti. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Lo primero es entrar a diferenciar entre qué es graffiti y que es simplemente un trabajo de pintura mural, ¿sí? El
para eso toca hablar un poquito del origen del graffiti. El graffiti nace a finales de los años 60 en Nueva York, en el sector de Harlem, en donde se dibujaba o se pintaba sobre los vagones del metro. ¿Sí? Ese movimiento fue cogiendo mucho auge. El graffiti, por definición, es un trabajo que es transgresor, que es subversivo, que hace crítica de diversos aspectos. Con el tiempo, el fenómeno va creciendo y va evolucionando y se transforma en lo que ahora se denomina post-graffiti o street art, que es un conjunto de manifestaciones que conservan ese carácter transgresor, ¿sí? Y ese carácter de crítica, ¿sí? sobre diferentes aspectos de la vida, pero con un carácter menos ilegal. ¿Sí? El street art es aprovechado por muchos artistas para expresarse, para promocionarse, incluso además de la firma o impronta que se utiliza para la persona que hace el graffiti, se adicionan datos como la página web. Esto lo saca un poco de ese contexto subversivo, ya le da un carácter más personal al trabajo. Sin embargo, como he dicho, pues se mantiene esa misma característica transgresora. El street art o el post graffiti incluye muchas manifestaciones técnicas. Sí, no solamente hablamos de la pintura con aerosol clásica del movimiento del graffiti, sino también trabajo con rotuladores o marcadores de tintas permanentes, el trabajo con plantillas o stencil, el trabajo con stickers y póster que también pues son utilizados por los autores del street art para expresarse. Como vemos, pues el graffiti ha evolucionado mucho desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad y todavía se sigue pensando o hay una discusión entre si es vandalismo o si es arte. Bueno, yo puedo manifestar que es las dos cosas, ¿no? Sin hacer una valoración pues totalmente moral del asunto, sí nace dentro de un contexto de ilegalidad y muchos simpatizantes del graffiti, sí, aún persiguen ese carácter ilegal, pero como pues hay varias líneas, entonces también están las personas que promocionan su trabajo, sí, y que muchas veces saltan ese espacio de ilegalidad, sí, para incursionar con su trabajo en otros sitios pues permitidos socialmente, ¿no? Como museos, salas de exposición, almacenes, páginas web, etcétera, etcétera. Se utiliza incluso personajes del street art para hacer comercialización de productos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hemos ahondado un poquito más en el tema del graffiti y bueno, sigamos explorando este interesantísimo tema y sigamos con más en Volcánica. No es un terremoto, es volcánica. Volcánica.